Dicen que el deporte es salud y solo hay que fijarse en los datos para entender que sí que hemos interiorizado este mensaje. En España hay un total de 4.700 centros deportivos y más de 5 millones de personas aprovechan sus servicios. Pero la manera de vivir el deporte está cambiando. Por ejemplo, el CrossFit o la calistenia suman cada día nuevos adeptos. Durante el año se realizan hasta 10 campeonatos de esta disciplina en España, en los que participan hasta 80 atletas. Los entrenamientos tienen lugar habitualmente en la calle. En Zaragoza, por ejemplo, hay un total de 12 parques de calistenia donde se dan cita diariamente los amantes de esta disciplina deportiva. La calistenia sobre todo es un deporte que se centra en trabajar con tu propio peso corporal. Llevo practicando calistenia aproximadamente 6-7 años. Un buen entrenamiento se puede hacer incluso en media hora, como incluso nos podríamos ir a 1 hora y media, en función de también el volumen que le metas en ese espacio, en ese tiempo. Actualmente suelo practicar 3 días porque lo complemento con otros deportes. No practico solo calistenia, calistenia es mi deporte principal, pero también ahora mismo estoy haciendo atletismo, que soy velocista, y también he hecho siempre deporte de contacto. En calistenia, a modo competición, digamos, existe tanto modalidad femenina como masculina, modalidad de freestyle, de resistencia, de fuerza y de tensión. El número de ejercicios es incalculable, puede ser cientos, miles. Yo llevo practicando este deporte 6 años y la verdad que me enganchó, me gustó y me enganchó. O sea, a la semana entreno 5 días, pero intento no trabajar todos los días el mismo grupo muscular. Más o menos aproximadamente mi tanto por ciento de músculo está alrededor de un 37%. A nivel nacional soy tricampeona de España en mi modalidad que es freestyle. Y luego a nivel regional 5 o 6 campeonatos aproximadamente. Calentamiento finalizado, vamos a darle un poquito de cañita. Vamos a activarnos. Vamos a calentar un poco, pero ya tema de ejercicios. Venga, unos pinos, va. Perfecto. Seguí. Mi relación de peso y altura, mido 1,78 y ahora mismo peso 77-78 kilos. Estaré aproximadamente en un 9% de grasa, 9-10. De grasa yo diría que estoy bastante bien. Según cómo trabajemos, vamos a conseguir un objetivo u otro en función a nuestro físico, ¿no? A nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver un ejercicio de free, que es un ejercicio dinámico, donde vamos a hacer una serie de volteretas y movimientos dinámicos en la barra. ¡Súbela! ¡Ay! Se me ha ido. La gente se piensa que la calistenia, visto desde fuera, los ejercicios más complejos, es muy complicada. Pero la realidad es que hay progresiones para todo. Ya hemos dicho antes de que hay 1000 ejercicios. Por ejemplo, dominada. Podríamos hacer dominada con goma, una dominada normal. Y si la queremos complicar mucho, haríamos dominada una mano. Se puede empezar sin tener ninguna base. Y crecer. La base de mi cuerpo la tiene sobre todo la calistenia, o sea, yo se la tengo que agradecer sobre todo a la calistenia. Sí que es verdad que he practicado más deportes, pero mi pilón principal es la calistenia y el street workout. Me gusta mi cuerpo, pero creo que no hay que ponerse límites, siempre se puede conseguir más. Este verano haré 5 años que llevo haciéndolo. No había hecho deporte nunca en mi vida. O sea que veis que siempre se puede empezar. Ahora tengo 36 años y este deporte también es para mujeres. Soy campeona de España de resistencia y mi récord está en 21 repeticiones de dominadas. ¿Te ha cambiado la vida un poco el deporte? Todo, a nivel físico, mental, estético está claro que cambia un montón. O sea que yo lo recomiendo para todo el mundo. Es el front lever. ¿Y consiste en aguantar de fuerza de dorsal, pues boca arriba a la barra. He hecho más de 10 campeonatos. ¿Y alguno lo has ganado? Sí, varios. Regionales varios y nacionales uno. O sea, dos.
La calistenia es salud, es bienestar y es uno de los deportes más completos. Y aquí seguiremos.